Gran subida de Bitcoin a las puertas de conocer la noticia más importante de lo que va de año. Hoy analizaré qué podemos esperar de los datos de IPC, veremos cuál es la reacción que puede tener Bitcoin ante esos datos y también sentaré las bases de análisis en las que tienes que centrar tu análisis de Bitcoin para los próximos días. Después de varios días de subidas bastante endebles, el precio de Bitcoin arranca con fuerza para subir más de un 6% en pocas horas y la duda es evidente, ¿no? Se trata de un bull trap, el precio de Bitcoin va a seguir subiendo. Vamos a analizar el increíble día de hoy, ya que realmente las noticias que vamos a conocer o van a exagerar aún más el movimiento de subida en el que estamos o nos van a devolver a su etapa inicial. En el análisis de Bitcoin de hoy nos centraremos en analizar esas noticias de última hora y en ver qué es lo que podemos esperar de Bitcoin para las próximas horas. Antes de nada, recordaros, estoy subiendo cada tarde durante esta semana, van a ser 5 vídeos, me queda el de hoy jueves y el de mañana viernes, una serie de vídeos macroeconómicos hablando un poco de la manipulación que hay en el mercado, de cómo está esquematizado realmente el sistema financiero, de cómo nos intentan manipular, de cómo nos podemos aprovechar de ello y justamente ayer subí el tipo de trader y de inversor que realmente puede sacarle beneficios al sistema financiero actual. Así que nada, si te interesa, te recomiendo que vayas al primer comentario fijado y le eches un vistazo. Centrándonos ya en el vídeo de hoy, centrándonos ya en el análisis, hoy tenemos datos de IPC. Justamente ayer ya tuvimos un día bastante tranquilo, bastante poco volátil, al menos en cuanto a noticias. Sí que es cierto que tuvimos ese gran movimiento alcista de Bitcoin que ahora analizaremos. Y antes de ayer tuvimos las declaraciones de Jerome Powell en las que, como ni confirmó ni desmintió nada, el precio lo tomó de manera positiva y dio el primer movimiento de subida, ¿no? Entonces, hoy va a ser un día mucho más importante, no solo porque los datos son más importantes, son los datos más importantes de lo que va de año, llevamos pocos días, pero bueno, llevamos prácticamente 2 semanas, sino también porque el mercado viene reaccionando con fuerza a estos datos, ¿no? Entonces, el contexto global es el siguiente, estamos en una inflación realmente elevada en todo el mundo, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés para perjudicar a la situación económica, perjudicar a la economía, reducir el gasto y por lo cual reducir la inflación. Muy rápidamente explicado, ¿vale? No pretendo explayarme demasiado. ¿Qué es lo que sucede? Estamos viendo cómo la economía se ve cada vez más perjudicada y cómo la inflación ahora está empezando a bajar. Esto se ve como positivo para la situación económica, ya que las subidas de tipos de interés están teniendo un efecto directo en lo que se busca, que es bajar la inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué estos datos están generando tanta volatilidad? Pues bueno, básicamente porque recientemente, como podéis ver desde hace ya algunos meses, estamos viendo cómo la inflación, esto es el dato de Estados Unidos, pasa de un 9,1% actualmente a un 7,1%, con lo cual esas subidas de tipos de interés están haciendo que la inflación baje. Con lo cual están cumpliendo con su cometido, ¿no? Además de estar bajando esa inflación, ahora, por ejemplo, se espera que salga un 6,5%. Venimos de un 7,1%, se espera un 6,5%. Esto ya es positivo porque realmente reduce el dato anterior, pero como podéis comprobar, los datos anteriores lo que están formando, o al menos los dos últimos, el de octubre y el de noviembre del año pasado, lo que están haciendo es que salen más positivos de lo esperado. Entonces, por ejemplo, venimos de un 7,7%, se espera un 7,3 y sale un 7,1, con lo cual menos inflación de la que se espera. Esto se ve como positivo y el mercado sube con fuerza. Entonces estamos en este periodo donde la inflación ya está bajando, pero en la mayoría de datos baja con más fuerza de lo esperado, con lo cual el mercado lo ve como más positivo aún y sube con más fuerza. Claro, el contexto es un poco controversico, no sé si se puede decir de esta forma, básicamente porque Jerome Powell, el FOMC, la Fed, todos los organismos que están subiendo los tipos de interés para bajar la inflación, comentan que no se acaban de fiar, que están viendo una desaceleración de la inflación, pero que van a seguir subiendo con fuerza esos tipos de interés, que no se van a detener, al menos este año, básicamente porque quieren asegurarse que la inflación realmente toma un camino descendiente, que ya lo estamos viendo, pero no se acaban de fiar. Además que el objetivo es el 2%, ¿no? Entonces, entendiendo todo este concepto, muy rápidamente explicado, seguro que me he dejado datos y no era mi intención hacer un reporte completo de la situación, sino muy rápidamente ponerlo encima de la mesa, tenemos nuevos datos de inflación. Venimos de un 7,1, se espera un 6,5 y realmente yo considero
¿vale? Esto es un pensamiento mío, que el exceso de euforia está haciendo que las personas, que los traders, los inversores, descuenten un escenario más positivo del que realmente es. Es positivo, y lo hago entre comillas porque un 6,5% de inflación positivo no es, pero si vienes de un 10,1 es positivo, ¿vale? Las cosas son así. No juguemos a, bueno, ahora un 6,1 es positivo y hace 2 años era muy negativo. No, es positivo porque vienes de un 10,1 y porque estás subiendo los tipos de interés. Entonces, dentro de lo que cabe es positivo, ¿no? Entonces, yo considero que como estamos viendo datos que no solo son positivos, sino que además son más positivos de lo que se esperaba, yo creo que el inversor lo que ha hecho es, vale, yo me anticipo a que en vez de un 6,5%, que es lo que se espera, va a salir menos. Con lo cual yo ya estoy dentro de esa subida que va a formarse posteriormente a que salga un 6,4, un 6,3, un 6,2. Claro, esto es positivo y es negativo a la vez. ¿Por qué es positivo y es negativo a la vez? Es positivo, pues bueno, porque te da una subida en el mercado. Como estáis viendo, Bitcoin ha subido un 6% en pocas horas, igual que ayer lo hizo Nasdaq, SP500, Bolsa Europea y demás, ¿no? Claro, ¿por qué es negativo? Porque es una subida, en mi opinión, artificial, porque estás especulando en base a una noticia que no conoces. No conoces y tampoco sabes si va a ser como tú crees que va a ser. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar si esa inflación no es tan positiva como se espera? Será muy interesante ver la reacción del mercado, porque imaginaos que sale un 6,5 de inflación y el mercado empieza a caer. ¿Esto qué indicará? Esto nos indicará que el inversor, el trader, realmente estaba descontando un escenario más positivo del que había. Esto va a ser así. En cambio, imaginaos que sale un 6,4 y entonces el mercado sube con fuerza. Esto nos indicará de manera directa que el mercado no estaba anticipando un escenario más positivo, porque si no, no reaccionaría con tanta fuerza. Entonces, va a ser muy interesante ver esa reacción, poder hablar artificialmente también con los inversores, con los traders, con todos los participantes del mercado, porque nos va a dar muchas pistas sobre cuál es el sentimiento. Os tengo que explicar, y repito por última vez, mi opinión es que el exceso de euforia es lo que está formando parte del mercado. Ahora hablaremos de las bases técnicas y los detalles técnicos tan importantes en los que nos tenemos que focalizar, pero considero que van un poco por ahí los tiros. Además, ya no es que sea exceso de euforia en este punto, sino es que ya hemos vivido muchos puntos de mercado donde se ha descontado un escenario más positivo de lo esperado y luego o se ha dado la vuelta al mercado por los datos o ha tenido que salir Jerome Powell a decir, señores, señoras, no nos motivemos porque no estamos yendo a ningún lado, y entonces el precio ha vuelto a caer, ¿no? Ahora mismo tenéis que pensar que se descuenta un escenario muy a largo plazo, en el sentido de que seguir viendo datos positivos de inflación lo que va a formar es que el inversor, el trader, piense, vale, estos tipos de interés tan altos en los que estamos ahora, un 4,5% y increciendo, están dando sus frutos, estamos más cerca que lejos de empezar a bajar los tipos de interés y que por lo cual la economía pues pueda ir volviendo a subir, pueda ir recuperándose, la situación en las empresas pueda ir volviendo a la normalidad y con lo cual puedan ir subiendo en bolsa, con lo cual compras en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará si la inflación es positiva? En principio que esto va a subir con fuerza. ¿Qué pasará si es negativa en el sentido de que esperamos un 6,5% y sale más de un 6,5%? Seguirá siendo una desaceleración porque venimos de un 7,1%, pero no será tan positiva como se esperaba. Entonces yo creo que veremos una caída y evidentemente si sale un dato superior al anterior, la caída será devastadora. Realmente es muy poco probable que salga algo de este tipo, pero no podemos descartarlo. Entonces, habiendo ya comentado un poco todo esto, recordar que sale a las 14:30 y recordar también que a las 14:30 no solo sale el IPC, sino que sale también el IPC subyacente. Además, que veremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, con lo cual considero que realmente va a haber volatilidad en esta hora. O sea, no hay que ser un máster, no hay que ser un experto en finanzas o en macroeconomía para darte cuenta que las 14:30 va a ser una hora crítica, para bien o para mal, que evidentemente o va a exagerar el movimiento alcista que venimos viendo estas últimas horas y estos últimos días, o va a darle la vuelta. Entonces, antes de pasar al análisis, comentaros muy rápidamente dos cosas. La primera es que FTX dice que ha localizado más de 5.000 millones en efectivo y activos líquidos. No sé dónde los ha sacado, pero los ha localizado. Además, comentaros que quiere vender cientos de participaciones de inversión que tienen un valor contable de más de 4,6 mil millones de dólares. Si os interesa más esta noticia, la podéis buscar. Quería centrar el vídeo en el análisis del IPC y también en el análisis de Bitcoin, pero un poco a caballo entre el IPC y Bitcoin, muy
mucho cuidado con esto de aquí, ¿vale? Mucho cuidado con este tipo de noticias, este tipo de titulares. Jim Cramer sugiere que los mercados podrían recuperarse en los próximos meses, independientemente de si sí o si no. Independientemente de lo que acabe sucediendo, mucho cuidado, porque las mismas personas que hace 2 meses hablaban de 10K o de 6K, seguramente ahora ya empiecen a hablar de 20 y de 30K. Y es muy sensacionalista, es muy ir a favor de la corriente, es muy soltarla y luego te vas, y luego sueltas otra y te da igual. O sea, mucho cuidado con el exceso de euforia que no hace ningún bien. ¿Ok? Que no hace ningún bien. Entonces, habiendo comentado esto, vamos ya directamente al análisis de Bitcoin. A ver, si recordáis, esto el día de ayer justamente estuvimos comentando que era lo más probable que sucediera en base al análisis técnico, ¿no? Lo más probable por diferentes factores era ver una corrección que sí que se formó. Yo esperaba que fuera un poquito más desarrollada. Hablamos que no era lo más óptimo en el caso en el que estábamos dar un movimiento que directamente rompiera. Así fue, hablamos de una pequeña corrección, pero no me esperaba que fuera tan corta, ¿no? Al final, pese a que lo más probable era una cosa, pues no ha salido, ¿no? No pasa nada, es importante acostumbrarse a ello. Siempre tenemos que actuar en base a las probabilidades. Esto es muy importante, que actuemos en base a probabilidades. Eso lo que significa es que actuamos bien y ya en una secuencia larga, si actuamos siempre en base a probabilidades, en una secuencia larga de análisis o de trades, lo que haremos será salir en positivo. De eso se trata la consistencia. De siempre que veas A es B, siempre que veas A es B. Y cuidado, del mismo modo en que hablamos de correcciones por aquí, de este canal, hablamos de la ruptura hacia abajo desde estos puntos, la ruptura hacia arriba desde estos puntos, la ruptura hacia arriba desde estos puntos, hacia abajo desde estos puntos. Al final, en todos y cada uno de este rango, hemos actuado en base a probabilidades. Si hubieras metido trade en todos y cada uno de los puntos en los que dijimos subida, subida, caída, caída o subida, habría salido positivo. Por uno no es problema. Y es muy importante, quería hacer una pequeña reflexión en base a ello, porque al final una probabilidad no es una certeza, no es, oye, va a pasar esto sí o sí, sino que es, pues bueno, es probable que suceda una determinada situación. Entonces, en este punto, en esta situación, es importante que tengamos presente que no siempre, por mucho que actuemos bien, por mucho que vayamos siempre a favor de la probabilidad, no siempre tendremos esa certeza, ¿no? Entonces, igualmente, ayer comentamos 2 targets, comentamos 2 niveles de targets. El nivel número 1 era justamente el máximo anterior, eran los 17.800, que justamente ya lo hemos alcanzado. Y el nivel número 2 era la parte superior de la cuña, que evidentemente no hemos llegado aún a ella. Llevamos hablando de este patrón de cuña literalmente desde mitades de julio aproximadamente, desde que formamos este movimiento de aquí, ya vamos hablando de este patrón de cuña. Y pues bueno, ya hemos rechazado claramente esta parte inferior y estamos yendo a por la parte superior, con lo cual esto ya es un patrón de cuña. Veremos si el mercado está capacitado para romperla, veremos si el mercado necesita tocar nuevamente la parte inferior, veremos si el mercado con un doble suelo es suficiente o con un mínimo creciente es suficiente para ya ir saliendo de esta cuña, ¿no? Pero realmente este es el patrón de cuña. Igualmente, está muy bien que ya hayamos tocado uno de los targets que comentamos ayer, está muy bien esta ruptura de la parte superior del rango de los 17.400, pero ayer hablamos de confirmación. Hablamos, oye, lo más probable es ver una pequeña corrección en el corto plazo, que más o menos la formamos, no tan desarrollada, pero la formamos, pero en el caso de que no se forme esa corrección por lo que sea y el precio rompa, hay que esperar al día de hoy, a la confirmación. Y la confirmación es seguir saliendo de esta parte. No es una desaceleración, no es una envolvente bajista, es seguir, porque el precio ha escapado de esta zona de enganche, de esta especie de rango en el que nos encontramos. Y es importante focalizarnos hoy en la confirmación. El mercado está lleno de falsas confirmaciones y me he tomado la libertad de elegir un par o 3. Fijaros en este punto de aquí. El precio, 65.900. Nos plantamos a 9 de noviembre. Parecía que el mercado arrancaba, parecía que el mercado formaba nuevamente un máximo creciente, máximo histórico, desaceleración y para abajo, vacío. ¿Por qué? Por no esperar a la confirmación. Nosotros hablamos de esta situación de doble techo. Evidentemente no esperábamos todo lo demás, pero hablamos de la falta de confirmación en esta situación. Podemos seguir mirando en este patrón correctivo de aquí, que albergó febrero, marzo, incluso abril del año pasado, el 2022. Fijaros esta especie de canal. Parecía, mira, máximos crecientes respecto a este punto de aquí, no hay confirmación. ¿Por qué? Pues porque justamente esta vela de aquí, 27 de marzo, es una envolvente, es alcista, es fuerte, pero en vez de continuar desacelera y se da la vuelta.
¿vale? Desacelera. Cuando escapas de un nivel de resistencia, cuando das un patrón, un análisis técnico, un price action positivo, alcista, favorable, pero te frenas, es que no estás confirmando esa continuación, con lo cual es debilidad en el momento en el que no tiene que haber debilidad, porque el problema de las resistencias es la resistencia, es los 54.000, los 52.000, los 50, los 30, lo que sea, es el no romper la resistencia. Cuando ya la rompes, tienes vía libre, lo difícil ya lo has hecho. Si entonces, pam, te frenas, ahí hay una alteración, ahí hay un problema. Y vamos a hablar de un último ejemplo. Por ejemplo, hace no demasiado, fijaros, en este punto de aquí ya hablamos que teníamos que tener mucho cuidado. El mercado justamente no solo formó máximos crecientes, no solo formó mínimos crecientes, no solo rompió por diferentes niveles de resistencia, sino que formó y rompió la media móvil de 50 diaria. ¿Qué es lo que pasó? Desaceleración. Aquí ya comentamos, mucho cuidado. Se están formando elementos que van en contra de esa continuación alcista, con lo cual tienes que vigilar mucho. Al final, el mercado va a su tiempo. Y si te quedas en el qué, si tú te focalizas en el qué, te quedas fuera, porque verás cómo se forman nuevos máximos. Vale, perfecto. ¿El qué es? Nuevos máximos. Muy bien, perfecto. Pero no profundizarás en el cómo de dichos máximos. Y en este sentido, fijaros, los tiempos del mercado son muy caprichosos. Por ejemplo, vamos a hablar de dos patrones de cuña que también me he tomado la libertad de enseñaros. Después de esta debacle de mitades de verano, no, ya sabéis todos por qué fue esta gran caída del mes de junio, el precio, pues bueno, parecía que marcaba un suelo y parecía que empezaba a hacer máximos y mínimos crecientes. Ya estuvimos hablando de este patrón de cuña. Es más, entramos corto en esta situación de aquí, en Bitcoin, en Ethereum, en tantas otras criptomonedas, en BNB, en Cardano. ¿Recordáis todos los trades en corto que hicimos en esta disposición de aquí? Fijaros los tiempos del mercado, fijaros cómo es de caprichoso que cuando parece que el 19 de julio empieza a arrancar, puede arrancar, no solo empieza a desacelerar, sino que tarda literalmente 29 días, un mes, en formar un patrón que se da la vuelta. Si tú te quedas en el qué, en la parte sensacionalista, en la parte demagógica de lo que está pasando, lo que ves es sí máximos crecientes constantemente, sí mínimos crecientes constantemente. Esto es un sesgo, esto es un problema, porque no te centras en el cómo. Y el cómo es que es un patrón de cuña, de reversión, de desaceleración, que se puede dar la vuelta, y efectivamente se dio la vuelta. Y para pasar del mercado alcista al mercado bajista en el que nos encontramos, pasó lo mismo. Fijaros cómo es el mercado va a su ritmo. Y si tú te quedas en el ¿qué es? Máximos crecientes y máximo histórico, y sigues, y sigues. Y en Twitter, tu tuitero favorito, tu youtuber favorito, otro máximo histórico de Bitcoin, pam, todos callados, cae un poquito, otro máximo histórico de Bitcoin, todos callados, tal, vale, muy bien, pero el cómo ¿qué es? Esto es un patrón de cuña. Entonces, es muy importante que entendamos eso, el mercado es caprichoso y el timing del mercado es el que es, y tú no te puedes anticipar a ese timing. Es verdad que hoy hay noticias que pueden darle la vuelta al movimiento que estamos viendo, es decir, que salgan unos datos de IPC que no sienten bien al mercado y nos dan la vuelta, o que hoy pueden haber noticias que exageren realmente el movimiento. Pero lo que sí que podemos hacer es, y ya terminamos de poner ejemplos en este sentido y pasamos a hablar de Bitcoin hoy, de la última hora de Bitcoin, pero quería hacer esta como introducción larga, esta introducción desarrollada para que veáis que seguimos prácticamente en el mismo punto. Evidentemente no, pero las bases técnicas profundas, analizando el cómo de lo que estamos viendo, no nos indican nada, ¿no? Fijaros, no nos tenemos que ir muy lejos tampoco, siempre lo comento, la maravilla del análisis técnico es que yo puedo hablar y puedo demostrar, porque si no hubiera esta demostración podríais pensar que soy un vendehumos, vendemotos, que me invento las cosas y ya está, pero nos vamos a septiembre del año pasado, hace poquitos meses. ¿Qué es lo que se forma en este punto de aquí? Fijaros, yo cojo este movimiento, lo replico entero y fijaros, lo pongo aquí. ¿Qué es lo que se forma? Lo vamos a ver un poquito mejor así y así. Fijaros, el precio cae y ¿qué hace? Una especie de doble suelo. Aquí tenemos el doble suelo. Se levanta un poquito, se levanta un poquito. Hace una caída, se levanta otro poquito, se levanta otro poquito. Hace otra caída, hace otra caída. Se levanta y se da la vuelta. No digo que se vaya a dar la vuelta, pero solo os pongo otro ejemplo de por qué no hay un cambio en nada. No tenemos un cambio de disposición en nada. Este patrón que estáis viendo aquí es literalmente lo mismo que estamos viendo ahora. Lo pongo aquí y ¿dónde veis las diferencias? Hay muy pocas diferencias. Incluso formamos un máximo creciente desde este nivel de aquí
respecto a este nivel de aquí. Esto es un máximo creciente. Te puedes dar la sensación que esto es un máximo creciente, un principio de cambio de tendencia, pero no, el máximo es este. Igual que el otro día comentamos, hace 4 días creo, oye, el precio va bien, va tirando. En el caso de que se rompa este máximo, no es un cambio de tendencia, porque el máximo está aquí. Es muy importante que focalicemos en eso y es muy importante que utilicemos los ejemplos pasados para intentar predecir el futuro. El pasado no asegura el futuro, pero si yo me llevo 7 años dedicándome a esto es porque estudio el pasado y porque conozco el pasado y porque soy capaz de detectar estos patrones y entender que no tiene por qué suceder lo mismo, pero ya vengo de hace 3 meses, literalmente 3 meses o 2 meses, en los que he visto un patrón igual que lo que estamos viendo ahora. Y si esto ha acabado un 50% abajo, por los motivos que haya sido, ¿por qué no puede acabar este de la misma forma? ¿Vale? Entonces, fijaros cómo, pese a que ahora el hype sea importante, pese a que ahora el interés sea elevado, parezca que ya hay cambio de no sé qué, cambio de no sé cuántos, técnicamente hablando, sí que es verdad que estamos mejor que antes, esto es evidente, lo estamos viendo. Como mínimo no estamos ya en este patrón de rango del que ya hemos salido, pero en cuanto a efectos de ciclo de tendencia no hay ningún cambio. Estamos a un paso, a 2 semanas, a un 20%, a un 15% de empezar a formar cambios. Sí, perfecto, pero a efectos de hoy, no. Por eso es tan importante que nos focalicemos en confirmación. Hemos visto confirmación en el corto plazo, es decir, esperar el mismo día o el siguiente. Hemos visto confirmación en el medio plazo, esperar una especie de patrón. Y hemos visto confirmación en un poquito más de largo plazo, una especie de desarrollo alcista / bajista. ¿Ok? Entonces, es un poco en lo que quiero focalizar. Entonces, si nos centramos ya en Bitcoin hoy, en Bitcoin a corto plazo, en lo que estamos viendo de Bitcoin, como podéis comprobar, estamos en los niveles de máximo. O sea, pese a que no sea un máximo que vaya a implicar un cambio de tendencia, es un nivel que se ha rechazado y que como está solo es un máximo. O sea, si vas a la definición última de máximo, esto es un máximo. Si lo englobas todo desde un punto de vista de más zoom out, esto no es un máximo como tal que pueda implicar o que la ruptura del mismo pueda significar otra dirección, ¿vale? Entonces, siempre con los máximos lo que sucede es que hay que vigilarlos mucho. ¿Por qué? Pues porque si tú este máximo no lo rompes, si tú este máximo lo rechazas, empiezas a desacelerar, te das la vuelta, empiezas a formar cambios de tendencia en temporalidades más bajas, esto es un doble techo. ¿Vale? Aunque tú digas, no, es que esto es un impulso, esto será un pullback y puede ser una continuación. No, no es así. Es así si tú te enfocas aquí. Si tú estás como un burro que solo miras para adelante, vale, es un impulso, sin ofender, evidentemente, es un impulso, un pullback y una continuación. Pero si tú haces así, haces zoom out, lo que ves es que lo que estás haciendo es rechazar un techo. Con lo cual, lo probable en el caso de que tú rechaces un máximo es una doble techo, a todos los efectos inmediatos que tiene un doble techo, que es una continuación bajista de la tendencia. O sea, es muy importante que entendamos eso. Puede parecer, evidentemente, que el precio necesita una corrección, pero no es cierto, porque, como aquel que dice, acaba de empezar a subir. Hasta ahora, en gráfico diario, ya lo podemos ver, pero si bajamos de temporalidad mucho más, este patrón de aquí, este desarrollo, fijaros, vamos a echar para atrás. Hasta ahora esto era un patrón de desaceleración, esto era un canal. Salimos del canal ayer, como aquel que dice, o antes de ayer. Esto era un canal, y un canal es un patrón de reversión, es un patrón de desaceleración, de falta de fuerza, de falta de dirección, de falta de dudas en general. Sí que es verdad que, pues bueno, ayer formamos un movimiento alcista importante, etcétera, etcétera. Entonces, venimos ya de subir de forma desacelerada. ¿Qué corrección necesita el precio cuando en gráfico de 4 horas se ha levantado, ha hecho un pullback, 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 se ha levantado, ha hecho un pullback? Ahora se ha levantado con fuerza. ¿Qué desaceleración, qué corrección necesita? No necesitamos ningún tipo de corrección, con lo cual el rechazo de estos niveles significa una caída igual a la subida que hemos hecho recientemente. El rechazo de los 18.000, 18.200, 18.300, que es un poco lo que engloba todo este máximo, implica pues una caída desde este máximo pues de una caída igual a lo que hemos subido, que es una caída de un 4,90 y pico por ciento, un 5%. Es así. ¿Vale? Es así. De momento, bien es cierto, bien tenemos que comentar que no hay señales de rechazo. Fijaros. Ahí y aquí. Envolvente, pam, se da la vuelta en zona de máximo. Fijaros. Low test y para arriba. Fijaros, envolvente, fijaros, envolvente, fijaros.
low test y para abajo, o sea, high test y para abajo, envolvente alcista. Fijaros, analizad los cambios de dirección que se forman en el corto o medio plazo cuando hay un cambio de dirección, de alcista a bajista. En su mayoría hay algún tipo de patrón de vela. De momento no estamos viendo ningún patrón de vela. Es más, bajamos a gráfico de 1 hora y no estamos viendo nada. No estamos viendo un cambio de tendencia en 1 hora, no estamos viendo un doble techo en 1 hora, de momento, ya veremos. O sea, me puedo inventar lo que queráis, pero no tenemos datos suficientes. Puedo tirar una moneda al aire, perdonad, y venderos la moto que esto va a caer, pero me lo estaría inventando y no me lo quiero inventar, ¿vale? Puedo inventarme que va a ser un doble techo, pero me lo estaría inventando y no me lo quiero inventar. No tenemos datos suficientes y menos cuando en 4 horas literal, porque aquí son las 10:30 de la mañana, ahora mismo a las 14:30, a las 14:30, vamos a tener los datos del IPC, con lo cual yo creo que el precio va a estar aguantando en mayor o menor medida hasta que veamos los datos del IPC y confirmemos o nos demos completamente la vuelta. Pero muy importante, no me gustaría que nadie se viera atrapado, no me gustaría que nadie sacara conclusiones demasiado rápidas en base a lo que estamos viendo, en base a un movimiento alcista que no sé si tiene todas las bases sólidas técnicamente hablando para dar esa continuación. Ahora mismo, en cuanto a price action, no estamos viendo ningún problema, estamos justamente en el máximo anterior y además tenemos unos datos tan importantes como lo que tenemos. Pero todo va a depender de esos datos. En esa situación lo que daremos será una continuación que evidentemente nos va a permitir rechazar con fuerza o subir con fuerza respecto al máximo anterior que hemos comentado de los 18.000, 18.300 y unas noticias negativas lo que harán será rechazarlo, confirmar el doble techo y para abajo nuevamente. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.